La Segunda Guerra Mundial. Los contendientes. El 1 de septiembre se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. El conflicto duró hasta el 5 de agosto de 1945 y se consideraba el más importante de la historia de la humanidad. Los países contendientes se agruparon en dos bandos, por una parte los aliados y por otra parte las potencias del eje. Causas del conflicto. Las causas generales. Las causas generales de la guerra fueron múltiples: la aparición de la ideología totalitaria y el auge del militarismo. Los nacionalismos, origen de reivindicaciones territoriales y la depresión económica y el empobrecimiento general causado por la crisis de 1920. Las causas inmediatas y la chispa. Entre las causas inmediatas de la guerra destacaban la política militarista y la agresividad de la potencia totalitarista en los años anteriores a la guerra. La chispa que inició la contienda, que fue la invasión de Polonia por Alemania sin previa declaración de guerra. El desarrollo del conflicto. Características de la guerra. La guerra tuvo una enorme extensión. Implicó a 60 países y afectó de una manera u otra al 90% de la humanidad. Fue además una guerra de gran duración. También destacó por su carácter de guerra total y alcanzó una extrema crueldad. Etapas y acontecimientos. Las victorias del eje 1939-1941. Alemania lanzó una guerra relámpago basada en el uso conjunto de tanques y aviones. Gracias a ello y a la neutralidad de Rusia, ocupó hasta 1940 casi toda Europa occidental. Luego, con el apoyo de Italia, forzó a Francia a firmar un armisticio, ocupó parte de su territorio y obligó a la formación del gobierno colaboracionista de Vichy. El predominio aliado 1943-1945 fue resultado de una doble ofensiva en Europa. Por el oeste, tras el desembarco de Normandía 1944, los aliados liberaron París y penetraron en Alemania. Por el este, el Ejército Rojo soviético ocupó diversos países en Europa Oriental 1944, mientras los guerrilleros partisanos liberaban Yugoslavia y Albania de los nazis. Finalmente, en abril de 1945, Mussolini fue capturado y ejecutado, y 2 días después, Hitler se suicidaba en Berlín, tras la entrada en la ciudad del ejército ruso. El equilibrio de fuerzas 1941-1943. En estos años, Alemania fue frenada por los británicos en el norte de África y por los rusos en Stalingrado. Italia fue invadida por los aliados y Japón fue frenado por Estados Unidos. La consecuencia de la guerra. Pérdidas humanas y materiales. Como efecto de las batallas, los bombardeos a poblaciones y las represalias se produjeron entre 50 y 60 millones de muertos, la mayoría civiles, y 700 millones de heridos y mutilados. Además, tras la guerra, hubo más de 40 millones de desplazamientos forzosos por la modificación fronterizas. La guerra destruyó también campos y ciudades, industrias e infraestructura como puentes, puertos, ferrocarriles, etc. Cambios territoriales. Tras los tratados de paz, surgió un nuevo mapa de Europa, pues fueron muchos los países que ampliaron o redujeron sus territorios. Repercusiones políticas. Desaparecieron monarquías europeas, cayeron los regímenes totalitarios y se revitalizaron las democracias. Y a nivel internacional se impuso un nuevo orden político mundial, liderado por las dos superpotencias vencedoras en la guerra, Estados Unidos y la URSS.